Entonces, también motivado por difusión atómica de los átomos que se estaban moviendo de un lado al otro para, ¿sí? Para digamos, continuar un arreglo cristalino determinado, el arreglo de un grano determinado. ¿Listo? Ojo, cada grano tiene la misma estructura cristalina de su vecino, ¿sí? Entonces, si este salón es un grano que creció hasta aquí, entonces ahí hay otro grano al lado, ese grano también tiene los mismos planos atómicos y la misma estructura cristalina de este. La diferencia está es en la orientación. Por ejemplo, si este plano de aquí para acá es mi plano 100 o nuestro plano 100, pues el plano 100 de ese grano de allá no tiene que ser exactamente el mismo, puede ser un plano con esta orientación. ¿Listo? Entonces, cuando se encuentran en la frontera, pues ahí en el encuentro pues va a haber un desarreglo, no empalman bien. Entonces ahí hay un desarreglo, ¿cierto? Hay una diferencia, entonces eso me marca el grano. ¿Listo? Entonces, pues en algunos textos dicen que esos granos de allá van girando y se van acomodando a los planos de estos, ¿no? Entonces es el proceso de ir eliminando ese grano para ir creciendo esto. Bueno, eso que para allí lo gráficamente. Listo, entonces crece el grano. ¿Qué pasa mientras el material está creciendo? Las dilocaciones siguen disminuyendo, pero ya en menor cantidad, ¿cierto? Entonces, correspondientemente con eso, pues las propiedades siguen cambiando, pero ya no con la misma intensidad que cambian acá, ¿cierto? No con la misma rata. Entonces ya cambian, pero con menos, ¿cierto? Con menos rata. Y lo mismo, la ductilidad aumenta, pero ya no tanto. Si yo lo quiero llevar a su máximo de ductilidad, ¿cierto? O su mínimo de resistencia mecánica, pues lo voy a llevar, ¿cierto? A una temperatura muy alta para que los granos crezcan bastante. Y entre más crezcan, me va a quedar más dúctil y tengo la posibilidad después de deformarlo más, ¿cierto? Entonces, pues depende, ¿cierto? De lo que quieran. Puede ser que ustedes digan, no, yo no lo voy a deformar más y quiero que el material me quede con unas propiedades más o menos, ¿no?, balanceadas. Por ejemplo, el punto de bajarlo sería cuando termine la recristalización. Esta puede ser una condición adecuada de dejar el material. Queda con una resistencia mecánica no tan baja, no tan dúctil, ¿cierto?, suficiente para, pues, para un determinado servicio. Entonces yo puedo decir, cuando termine de recristalizar, lo saco del horno. Y está bien, no lo necesito más duro, o de pronto sí se va a deformar, pero no tanto. Entonces, depende, ¿no?, lo que necesites. Entonces, el propósito, ¿qué es lo que va a hacer después con el material? Le determina dónde lo baja, de dónde lo saca del horno. ¿Eso es claro? Si lo vamos a deformar bastante, pues lo más a la derecha que pueda. ¿Sí? Si necesitamos seguir aplicando deformación, vamos a producir alambres trepilados de 1 milímetro de diámetro, pues hay que deformarlo bastante para llegar a los alambres. Necesito recocerlo bastante para que me deje deformarlo bastante. ¿Es claro? Listo. Entonces, si termino la deformación aquí y no he llegado al diámetro que necesito, le hago el recocido. Después del recocido lo puedo volver a traer aquí. O sea, con los granos que ustedes han generado, lo vuelven a traer aquí, lo vuelven a deformar por el grosor que quieran, laminado, trepilado, lo que sea, ¿cierto? Lo deforman. Si no ha llegado al diámetro final, le hacen otra vez el recocido, ¿cierto? Recuperan la estructura, ¿sí?, las propiedades, y lo pueden volver a traer acá. O sea que eso puede ser repetitivo, iterativo. ¿Listo? Entonces se pueden dar unos ciclos alternados de deformación plástica en frío y recocido. Se puede hacer. Claro, usted dirá, pero eso es muy engorroso, eso es muy demorado, eso es muy costoso. Bueno, sí. ¿Listo? Entonces, pero se puede hacer. ¿Ok? Entonces se pueden hacer ciclos de deformación y recocido. Y se supone que el material, pues, mientras no lo dañemos, por ejemplo, que el material, si lo calenté a una temperatura muy alta, demasiado alta, luego vamos a ver qué tan alta, entonces ya por el contacto con la alta temperatura, estos bordes de grano se pueden oxidar. O, como en estos bordes también tenemos impurezas acumuladas, porque ahí en los bordes se acumula lo que no queda disuelto dentro del grano. Entonces en los bordes es como el caño, ¿no? ¿Cierto? Cuando tiramos la basura al caño. Bueno, el borde de grano es como el caño del material. Allá es donde quedan todas las impurezas, la basura, allá queda acumulada. Entonces por eso es una zona, ¿ya?, de alta energía y muy propensa a reaccionar y todo. Entonces,
¿qué estamos diciendo? Bueno, entonces si lo sometemos a una temperatura muy alta, puede suceder que por esa segregación o la acumulación de las impurezas en el borde, ese borde se derrita parcialmente, el borde nomás. O sea, que el borde tenga un punto de fusión más bajo que el interior del grano. Entonces, si el borde se le derrite, es como si el pegante que usted tiene, con que ha unido varias piezas, al calentarlo se le ablanda, entonces las piezas se le sueltan, se le desbaratan. Así le va a pasar al material. Entonces, es como si el material, si se llega a oxidar o a fundir parcialmente, pues se va a desmoronar por sus granos. Entonces, a ese fenómeno le llaman quemado de los granos. ¿Listo? Cuando la temperatura de recocido es demasiado alta. ¿Listo? Entonces, cuando el material llega a esa condición, pues se pierde, se echa a perder, ya no sirve. ¿Cierto? Entonces, lo único que le queda a ese material es volverlo a fundir, llevarlo otra vez a estado líquido, ¿cierto? Otra vez ajustar la composición química y ahora sí volverlo a colar para que nos vuelva a dar un lingote, o sea, empezar de cero. ¿Es claro eso? ¿Sí? Hablamos un poquito ahí. Digo. Usted cuando está hablando de la oxidación de los bordes de grano, es como si el material estuviera, bueno, se autopasivara, perdón, se repasivara. No. Ya no estamos hablando. Autopasivar es que el óxido que se forme lo protege para una posterior oxidación. ¿Listo? Ahí simplemente estoy diciendo se oxida. Y si se oxida es un material extraño, diferente del grano. Por ejemplo, si tengo un óxido aquí en esta superficie de separación con este no se puede pegar aquí. Entonces los granos se desconectan. Simplemente, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es que ese grano ya no va a volver a unirse, a cohesionarse con el otro, entonces el material pierde la consistencia, el material ya no me sirve. Entonces no queda sino volverlo a fundir. Entonces, salvo eso, digamos aquí no habría riesgo de que el material se me va a dañar. Y es posible que pase porque normalmente estamos laminando o deformando el material. Bueno, perdón, ahí está, lo estamos recociendo. Si en la atmósfera del horno tenemos un exceso de oxígeno, de aire, lo que sea, ese oxígeno puede atacar el material. Y yo les dije que el borde de grano era la zona más reactiva, menos resistente, más activa, pues, ¿cierto? Y que se podía corroer o oxidar. Entonces, es la primera que va a reaccionar. Por eso, como les dije en otra clase, cuando lo atacan, después de haber pulido la muestra, lo que ustedes revelan son los bordes de grano. Ustedes atacan el material es para revelar el borde, no es para darle un color determinado al interior del grano, es para revelar el borde, o sea, atacan el grano. ¿Y por qué ataca el borde de grano? Porque es la zona de menos resistencia a la corrosión o a la oxidación. ¿Está claro? Así quedamos. ¿Ya? Sí. Cuando uno está atacando y uno dice, ay, se ve como la aprovecha, lo que le ocurre en un proceso de corrosión. Oxidación, o sea, también entre más alta sea la temperatura del medio, entonces si tiene temperatura y óxido o oxígeno o aire, pues claro, tiende a reaccionar más fácil. A mayor temperatura, la tendencia a oxidarse es mayor, ¿no? Simplemente es eso, es una oxidación superficial. Bueno, entonces listo. Digamos que esta es una barra, aquí simplemente pues es un recurso gráfico. Si esto lo metemos al horno, pues se calienta más la superficie externa, entonces pues se puede llegar hasta crecimiento de granos. ¿Sí? Una zona intermedia pues llegará solamente hasta recristalización y una zona interna pues probablemente solo llegue hasta recuperación, ¿cierto? Entonces depende de la temperatura que se alcance, ¿ya? Si no le damos tiempo suficiente para que las temperaturas se homogeneicen, que los tres tengan crecimiento de grano, pues sería como esto. Lo que estoy significando aquí es que el estado que llegue depende de la temperatura que alcance. Entonces aquí tenemos los granos alargados, ¿sí? Que vienen del trabajo en frío. Aquí estamos indicando con esto pues todas las dislocaciones que tiene muchas dislocaciones. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí después de que entra en recuperación, ustedes observan que estas marquitas acá se han alineado, se han organizado, se han acumulado. Ahí aparece como una sola lineacita, pero piensen que son muchas líneas de dislocaciones que se han amontonado. ¿Listo? Entonces estos son polígonos, pues aquí en este plano sería como anillos, que se han formado por el arrume de muchas dislocaciones que quieren, ¿no?, eliminarse, ¿no? Entonces esto es lo que yo le llamo los subgranos. Entonces se forma una estructura de subgranos. Mire, los verdaderos bordes de granos siguen estando, esto todavía existe.
pero dentro de los granos ya se insinúan unos arreglos, ¿cierto? Unos arreglos que me marcan el futuro grano, o sea, me están marcando lo que va a ser el próximo grano. A eso se le llaman subgranos. ¿Listo? Entonces ahí es donde van a nacer luego los granos. Igual, los granos nuevos van a nacer en unas zonas de más energía. Por ejemplo, regularmente surgen desde los bordes de grano del material anterior. O sea, en estos bordes de grano del material deformado, por ahí van a comenzar a nuclear, por ejemplo, los nuevos granos. O en defectos internos que tengan material, vacancia, hueco, lo que sea, por ahí van a comenzar a nuclear. Entonces, la recristalización va a ocurrir en ciertos lugares preferenciales y después se va a extender al resto del material. Entonces aquí tenemos recuperación, ¿sí? Aquí básicamente los granos siguen, la estructura sigue siendo igual. Si ustedes lo miran al microscopio óptico, ven estos granos, no ven estos subgranos. El microscopio óptico de arriba no ven sino estos bordes. Si lo meten a un microscopio electrónico o a un microscopio electrónico y le hacen difracción de electrones, probablemente les muestre este efecto. ¿Listo? Si no, no lo veo. Entonces, después de que pasan la recuperación, la siguiente etapa, entonces ya es la formación de granos nuevos o la recristalización. Entonces, aquí ya vemos que el nivel de efectos es muy bajo y las propiedades pues ya cambian sensiblemente, ¿cierto? Y la liberación de energía que vemos. Y después de esto, el crecimiento del grano, o sea, el desplazamiento de los bordes del grano, ¿cierto? Para que genere una estructura de grano grande. ¿La reactividad de los granos es similar o ¿La qué? la reactividad? O sea, la tendencia a reaccionar. ¿De cuáles? O sea, con respecto a los que ya estaban, de los originales a los que están en formación. Se supone que esto tiene mucho más energía, esto tiene más, ¿cierto? Más tendencia a oxidarse. Estos granos tienen menor resistencia a la corrosión que estos. ¿Ya? Pues por nivel de efectos que tiene acumulado, ¿no? De todas maneras, aquí las impurezas pues, también van a estar, ¿cierto? Pero el grado, digamos, de efecto aquí es mucho menor. Yo diría que este resiste más a la corrosión que este. Solamente pensando en la deformación, ¿no? ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, avancemos porque bueno, si lo hacemos a diferentes temperaturas, pues claro, la evidencia está ahí, el tamaño del grano, ¿cierto? Aquí tenemos recocido a 400, seguramente recristalizó, ¿no? Y de pronto ya comenzaron a crecer los granos, pero si lo hacemos a 150, pues todavía crecen más, y si lo hacemos a una temperatura mayor, pues alcanza todavía mayor temperatura, ¿no? O sea que eso es evidente, ¿ya? La temperatura de recristalización es, digamos, claro, depende del grado de formación, como lo dije acá. Miren, yo les dije aquí energía térmica, me faltó incluir un término ahí. La cantidad de energía que debo suministrarle para que recristalicen, ¿no? Entonces esto puede ser traducido a la temperatura que necesito llevar el material para que recristalice. Entonces esa temperatura para que el material genere este fenómeno es lo que llama la temperatura de recristalización. ¿Listo? Entonces, pues se define la temperatura de recristalización como la temperatura no donde empieza a recristalizar, sino donde termina la recristalización. ¿Ya? Entonces se considera que es cuando el material ha recristalizado completamente, ¿no? O sea, 100%. ¿Ah? Donde empieza ¿Listo? Y, la temperatura, donde termina la como vieron que había diferentes grados de La máxima. recristalización, donde termina la entonces recristalización. cuando se complete la recristalización, después de un tiempo determinado, ¿no? Resulta que, como dijimos que estos eran fenómenos gobernados por difusión, resulta que en la difusión una variable también muy importante es el tiempo. Entonces ustedes pueden lograr lo mismo a una temperatura determinada, un tiempo determinado, que a una temperatura, por ejemplo, más baja y un tiempo más largo. ¿Sí? Temperatura alta, tiempo corto, pueden lograr lo mismo que una temperatura media a un tiempo más largo. Entonces, el tiempo también es una variable importante que gobierna o determina la... Entonces, para eso dicen, por ejemplo, que el material recristalice completamente, por ejemplo, en una hora. ¿Sí? Entonces, se define la temperatura de recristalización como la temperatura a la cual el material recristaliza completamente